No decides cómo te va mirando hacia adentro. Lo decides mirando hacia los lados. Un sábado por la mañana. Desayuno tranquilo. Abres el móvil sin pensar. Una foto de una amiga. Nuevo trabajo. Sonrisa enorme. Cierras la app. Y el café ya sabe distinto. No ha pasado nada. Pero algo se ha movido. En una balanza que ni sabías que estaba ahí. Esto es The Psy Guide. Psicología basada en evidencia. Explicada de forma clara y comprensible. Hecha por psicólogos de verdad. Queremos que el conocimiento real sea accesible para todos. Este es el vídeo 2 de nuestra serie El Yo Social. La idea es simple. Los demás influyen, mucho más de lo que crees, en cómo te ves a ti mismo. Hoy, ¿por qué la misma vida te puede sentar genial o fatal, según con quién te compares? En el vídeo anterior vimos que tu mente infla el público que te observa. Eso era el efecto foco. Hoy no hablamos de quién te mira, hablamos de contra quién te mides. Mismo piso, mismo sueldo, mismo martes. La semana pasada te sentías bien. ¿Esta semana? No. Lo único que cambió es quién apareció en tu pantalla. Imagina una balanza, de esas antiguas, con dos platos. En un plato estás tú. En el otro, quien sea que tengas al lado. Tú no has cambiado, pero alguien apareció en el otro plato, y la balanza se inclinó. Arriba es irte bien, abajo irte mal. Y ahora mismo hay alguien por encima de ti. Hoy van dos preguntas. ¿Por qué no puedes simplemente estar contento con lo que tienes? ¿Y por qué sigues poniéndote al lado de personas que hacen que la balanza se incline en tu contra? Antes de llegar a la balanza, un paso atrás. Necesitas saber cómo vas. En todo lo que haces, necesitas alguna lectura de dónde estás. Si te sobreestimas, asumes riesgos que no puedes manejar. Si te subestimas, dejas pasar cosas que estaban a tu alcance. Pero para muchas de las cosas que de verdad importan, no hay instrumento. ¿Soy buen padre? ¿Soy buena profesional? ¿Soy lo bastante atractivo? No hay termómetro para eso. Ni medidor, ni regla. Incluso las cosas que sí puedes contar, como el sueldo, las notas, los seguidores, significan poco, hasta que las comparas con las de otra persona. Así que necesitas un proxy, algo que te dé una lectura. Y lo único que tienes a mano son las personas de alrededor. Miras hacia los lados, hacia quien está lo bastante cerca como para que te parezca relevante. Esto es lo que los psicólogos llaman comparación social. No es una enfermedad moderna. No es algo que inventaron las redes sociales. Según esta teoría, cuando no hay un estándar objetivo, tu mente recurre a las personas de alrededor. Un marco que propuso el psicólogo Leon Festinger en 1954 y que se ha confirmado 6 décadas después en un metaanálisis de 145 estudios. Pero aquí viene la parte que complica el consejo que has oído 1000 veces, porque esta comparación se dispara antes de que tú decidas compararte. En 1995, un equipo de psicólogos quiso comprobar algo. ¿La comparación es realmente automática o puedes frenarla? Lo que hicieron fue dar a los participantes información sobre otra persona, mientras les ocupaban la mente con una tarea que les exigía atención, algo para mantenerles la cabeza ocupada. Aún así, la comparación inicial se seguía produciendo. Lo que la distracción bloqueaba no era la comparación en sí, sino la corrección. Compararte con alguien ocurría de forma automática. En cambio, lo que requería esfuerzo era ajustar ese resultado. Un entorno de laboratorio, con sus limitaciones, pero la línea que traza encaja con lo que mostró el metaanálisis de Gerber. Así que el consejo de «deja de compararte con los demás» te está pidiendo que frenes algo que ya se disparó antes de que te dieras cuenta. Es como pedirte que no parpadees. Y esto se ve en algunos de los primeros experimentos sobre el tema. En 1970, 2 psicólogos montaron una escena muy sencilla. Una sala de espera. La gente entraba pensando que iba a una entrevista de trabajo, uno por uno. Mientras cada persona rellenaba un cuestionario sobre sí misma, otra persona entraba y se sentaba cerca. En unos casos, esa otra persona iba impecable, bien vestido, seguro de sí mismo, con maletín.
Los investigadores le llamaron señor limpio. En otros casos, entraba alguien desaliñado, ropa arrugada, aspecto descuidado. Señor sucio. Nadie habló, nadie interactuó. Solo 2 personas, en la misma sala. ¿Y el resultado? Cuando el señor limpio se sentaba, la gente se valoraba peor a sí misma. Cuando el señor sucio se sentaba, se valoraba mejor. La misma persona rellenando el cuestionario, la misma sala. Lo único que cambió fue quién se sentó en el otro plato de la balanza. Este es un estudio pequeño y tiene limitaciones. El efecto dependía en parte de lo estable que fuera la imagen que cada persona ya tenía de sí misma. Pero la dirección a la que apunta se ha mantenido a lo largo de décadas y de los 145 estudios del metaanálisis de Gerber. Pero eso fue una sala con 2 personas. ¿Qué pasa cuando la comparación funciona a escala de toda una institución? Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército de Estados Unidos hizo una encuesta a más de 500.000 de soldados. Y los investigadores notaron un patrón que nadie esperaba. Las fuerzas aéreas, la rama con la tasa de ascenso más alta, tenían a los soldados más insatisfechos con los ascensos. No menos. Más. Una posible explicación. Cuando todos a tu alrededor ascienden, los pocos que aún no lo han hecho se sienten dejados atrás. La policía militar, con una tasa de ascenso mucho menor, estaba más satisfecha. El mismo ejército, la misma guerra, distinto grupo de referencia. El equipo de Stauffer observó este patrón, no lo midió directamente. Y es la misma historia, arriba o abajo, lo deciden los que tienes al lado. En las fuerzas aéreas, casi todos ascendían y te dejaban por debajo. Si no eras uno de ellos, te quedabas en el fondo, mirando hacia arriba. En la policía militar, en cambio, casi nadie ascendía. Nadie se te escapaba. No ascender no dolía igual. Seguías a la altura de todos. Por eso lo que duele no es cuánto subes tú, sino cuánto suben los de al lado. Pero hay un detalle todavía más preciso. La comparación golpea más fuerte cuando viene de alguien cercano a ti. Y no es solo una teoría. El metaanálisis de Gerber lo confirma. Compararte con alguien cercano golpeaba hasta el doble de fuerte que con alguien lejano. El éxito de un desconocido en algo que te importa es un poco incómodo. El éxito de un amigo cercano en lo mismo, ese es el que se te clava. Que es exactamente por lo que el post del ascenso de tu amigo duele más que la foto del yate de un famoso. El famoso no está en tu balanza. Tu amigo sí. Así que aquí es donde la historia que mucha gente se cuenta deja de funcionar. La versión popular dice, el problema son las redes sociales. Y las redes sí cargan la balanza, más rápido y con contrapesos más bonitos. Pero este patrón llevaba apareciendo mucho antes de que existiera tu teléfono. Vecinos, hermanos, compañeros de clase, compañeros de trabajo. La balanza siempre ha estado ahí. Y se inclina en una dirección particular, por defecto. En 2004, un grupo de investigadores se preguntó, cuando tu mente te compara con alguien, ¿qué busca primero? ¿Lo que tienes en común o lo que os diferencia? Lo que hicieron fue exponer a los participantes a personas con las que compararse y observar qué tipo de búsqueda hacía la mente. El resultado, cuando la mente buscaba parecidos, aparecía asimilación. Sentir, eso podría ser yo. Cuando buscaba diferencias, aparecía contraste. Sentir, yo no soy así. Un hallazgo consistente a lo largo de 5 estudios, aunque obtenido en condiciones de laboratorio. Y aquí está la trampa. Cuando esa persona está por encima de ti, las 2 opciones llevan a sitios opuestos. Si te fijas en el parecido, te anima. Yo también podría llegar ahí. Si te fijas en la diferencia, te hunde. Ella sí, yo no. ¿Y cuál gana fuera del laboratorio? El metaanálisis de Gerber es claro. La diferencia. El contraste. Sentirte peor. Fijarse en el parecido, lo que podría salvarte, solo pasaba cuando les pedían expresamente que buscaran parecidos. Por su cuenta, la mente iba directa a la diferencia. Y encima de ese automatismo hay una asimetría. La investigación sugiere que los eventos negativos tienden a pesar más que los positivos equivalentes. Ese peso sordo que sentiste al pasar por el post del ascenso.
De los 10 posts normales de antes, apenas registraste ninguno, pero ese se quedó. Así que si la balanza siempre se inclina en tu contra por defecto, ¿qué crees que pasa cuando ya te sientes mal? La investigación sugiere que cuando ya estás bajo de ánimo, tiendes a buscar más comparaciones hacia arriba, no menos. Y las personas que ya están más insatisfechas suelen verse más afectadas por esas comparaciones, independientemente de la dirección. La balanza se inclina, te sientes peor. Y sentirte peor te hace cargar todavía más peso encima y hundirte todavía más abajo. Y ahora, la parte que igual te pilla por sorpresa. Seguramente has oído el antídoto. Agradece lo que tienes. Piensa en alguien que está peor. Cuenta tus bendiciones. Y eso puede ayudar de verdad, en el momento. Pero fíjate en lo que te está pidiendo realmente. Te está pidiendo que te compares con alguien que tiene menos. Eso se apoya en la comparación descendente. Mirar hacia abajo, no hacia arriba. Y la investigación la asocia con reparar el ánimo y protegerte, sobre todo cuando ya estás bajo. Dale la vuelta a la balanza. En vez de mirar a quien está por encima de ti, miras a quien está por debajo. El remedio para la comparación es comparación, solo que en la otra dirección. Y eso no es un problema del consejo, es la prueba de lo profundo que llega el mecanismo. Es difícil bajarse de la balanza. Incluso las estrategias diseñadas para hacerte sentir mejor con tu posición están usando la misma balanza. Pero, como siempre, no es tan sencillo. Aquí es donde muchos canales lo dejarían. El mensaje fácil vende mejor. Este canal se construye sobre darte la foto completa. Así que quédate, porque hay un matiz que lo cambia todo. Bajo condiciones específicas, la comparación hacia arriba puede inspirar, en lugar de hundir. La clave, según la investigación, es si te identificas con la persona que está por encima de ti, si su éxito te parece alcanzable. En 4 estudios, unos investigadores mostraron a los participantes perfiles de personas muy exitosas en su propio campo y midieron cómo afectaba a su motivación y autoevaluación. Cuando la gente creía que ese nivel estaba a su alcance, la comparación les motivaba. Cuando el mismo éxito parecía inalcanzable, les hundía. Un hallazgo obtenido en condiciones de laboratorio, pero consistente con el marco más amplio de identificación y contraste. Así que esa persona que tienes por encima no siempre te deja ahí abajo. Bajo ciertas condiciones, puede tirar de ti hacia arriba. Pero el metaanálisis es claro. El contraste, sentirte peor y no mejor, es la respuesta dominante. La inspiración es real, pero es la excepción, no la regla. Así que vuelve a ese momento. El sofá, el móvil, el ascenso de tu amigo, el peso en el pecho. Tu vida no empeoró, tu trabajo no cambió, tu piso no encogió. La balanza recibió un nuevo contrapeso. Ese es el mecanismo. Y conocerlo no lo apaga, porque es automático, ya lo vimos, pero puede cambiar lo que significa la sensación cuando llega. No es un veredicto sobre tu vida. Es una lectura de quién acaba de caer en el otro plato. Una cosa que puedes practicar. La próxima vez que llegue ese peso, ponle nombre al contrapeso. No a la sensación, al contrapeso. Quien acaba de caer en el otro lado de la balanza. ¿Y esa persona es una medición útil o simplemente quien pasaba por allí? La balanza va a seguir inclinándose. Es lo que hacen las balanzas. Pero puedes fijarte en lo que hay en el otro plato. Y eso, al menos, sí lo eliges tú. Dime una cosa en los comentarios. ¿Cuál es el contrapeso que más pones en tu balanza? Espero que te haya gustado el vídeo. Déjame un comentario. Y no lo olvides, los científicos de verdad no se fían de una sola fuente, aunque sea una tan buena como The Psych Guide. Investiga por tu cuenta. Si te ha gustado, mira el siguiente vídeo de nuestra serie El Yo Social. Te deseo lo mejor y hasta la próxima.